¿Y cómo justamente podemos revertir? Porque en definitiva lo que usted está planteando es la falta de un sector industrial como quizás hubo en otras épocas, donde incluso se apostaba de otra manera, se invertía también de otra manera, pero porque también se seguía creciendo. Ahora muchos de ellos se han desprendido de esas empresas y hoy nos encontramos a lo mejor dependiendo también de otros factores. Yo creo que hay que hacer dos cosas. Primero, no puede ocurrir que si uno quiere plantear un desarrollo productivo con mayor valor agregado, industrialización y demás, no puede ocurrir que las ganancias más extraordinarias se realicen en las actividades más primarias y extractivas. Sí. Porque entonces es obvio que si lo que a mí me conviene es extraer ya sea minerales, petróleo, materias primas alimentarias o lo que fuere, bueno, la verdad es que no sé por qué razón voy a invertir en industria. Por lo tanto, me parece que ahí hay un problema de regulación y de captura de renta agropecuaria, energética, petrolera, minera, que el Estado tiene que controlar. Y ahí hay desde regulaciones hasta intervención directa que hay que poner en marcha. Y el segundo punto es, el Estado no puede otorgar subsidios para que se siga invirtiendo en los mismos lugares de siempre. Si yo le entrego un subsidio al bar, yo no puedo subsidiarle la ampliación de la capacidad productiva de la infraestructura que ya tiene, que está basada en aluminio en base a mineral primario. En todo caso, si quiero discutir con Alvar un subsidio, debería ser para elaboración de ese mineral, debería ser, por ejemplo, para plantas de envase. Es decir, si yo estoy poniendo plata, debo ser capaz de decir a dónde va la inversión, debo ser capaz de discutirla con el sector privado. Si uno no pone esto como eje rector, es muy difícil asociar el comportamiento de los capitales privados más concentrados, que apropian ganancias extraordinarias en sus mercados, con un comportamiento que sea virtuoso para el conjunto de la sociedad. Para decirlo de manera precisa, si los capitales pueden, por su posición dominante, realizar ganancias extraordinarias sin invertir, no invierten. Lo que nosotros tenemos que invertir la cuestión, es decir, que para que puedan obtener esas ganancias extraordinarias deban invertir. Ese es el secreto del desarrollo. Si en realidad yo permito que Repsol realice ganancias extraordinarias sin invertir, ¿por qué va a invertir? Si tiene una diferencia entre el barril de petróleo local a $7 y tiene $120 en el mercado mundial, bueno, ese fangote de plata es tan monumental que no justifica inversión alguna. Por lo tanto, en este sentido, los dos ejes son planchar las ganancias extraordinarias con regulación y que el Estado se meta a discutir cuál es el perfil productivo que va a tener la Argentina. Porque además, si hacen ganancias espectaculares en un lugar, ¿por qué van a invertir en otro con menor ganancia? Claudio, se conocieron los datos de pobreza, de indigencia la semana pasada justamente y bueno, quería una opinión acerca de, por ejemplo, la pobreza, 20,6%, ¿cuál es el análisis que puedes hacer sobre este tema? Eso primero, el dato ese es un mamarracho que es la consecuencia de la manipulación estadística que se ha hecho desde enero del 2007 en adelante con el índice de precios al consumidor y con otro conjunto de indicadores. Como yo tengo que usar ese índice de precios al consumidor para decir cuánto vale la canasta de bienes y servicios con la cual un hogar es pobre o deja de serlo, si mi índice está manipulado hacia la baja, yo por lo tanto tengo menos pobres que los que hay. Están escondiendo 3 millones de pobres. Hay aproximadamente entre 12 millones y medio y 13 millones de personas en situación de pobreza en la Argentina si uno establece una inflación anual del 25% y si sabe que los alimentos han crecido más del 30%. Para ser preciso, incluso el problema no es solo la pobreza, es la indigencia, es decir, el hambre. Porque como los alimentos están creciendo por encima de la inflación promedio, eso pega fundamentalmente en los sectores más postergados. Y el 2007 es un año de inflexión. Por primera vez hay crecimiento de la economía con deterioro del poder adquisitivo, aumento de la pobreza y aumento del hambre. Es un tema para ver con cuidado porque de lo contrario va a producir situaciones complejas porque Argentina tiene instalada una bomba social permanente. Nosotros no hemos resuelto la problemática social de la Argentina. La mejora relativa respecto a la crisis existe, pero hay 13 millones de pobres todavía. ¿Eso da un porcentaje cuánto? ¿Alrededor del 30%? 32,9% es el porcentaje que nos da a nosotros la situación en materia de pobreza. Claudio Lozano, le agradecemos nuevamente que haya aceptado nuestra invitación. Diputado Nacional, Buenos Aires para todos. Gracias. Hecha la corrección. Vamos a los auspicios del programa.
Bueno, justamente estábamos charlando con Fernando, la información que se viene primero, pobreza e indigencia. Pobreza e indigencia ya lo hemos conocido, Beto, bueno, Claudio lo decía recién, ¿no? Una gran polémica con este tema. Primero, antes que nada, el dato de pobreza fue 20,6%, da una baja sustancial con respecto, esto es el primer trimestre de este año, con respecto a el último trimestre del año pasado, pero el tema es que, en definitiva, el INDEC, la planilla, fue armada de tal forma que no se puede comparar trimestres, es decir, lo ideal, lo normal y lo metodológico es comparar un trimestre de este año con respecto al mismo trimestre del año pasado, en forma interanual, ¿no?